Capítulo 1. El choque que borró. Todo me desperté con el sonido de un pitido distante, agudo, rítmico, demasiado estéril para ser real. Mis párpados pesaban como ladrillos, mis extremidades aún más. Era como despertar dentro de un sueño, sin principio, sin fin, solo confusión cosida con dolor. Intenté moverme, pero cada centímetro de mi cuerpo protestó. Un techo blanco, luces fluorescentes zumbando arriba, un leve olor a antiséptico. Y luego ella. «Daniel», dijo, su voz temblaba. «¿Estás despierto?» Parpadeé lentamente. Tenía la garganta seca, áspera con cada aliento, mi lengua pegada al paladar, pero la vi a ella, Emily, sentada junto a la cama del hospital con las manos apretadas, el rostro pálido y los ojos rojos de tanto llorar. «¿Dónde estoy?», carraspeé. Las palabras sonaban extrañas. Ella se inclinó rápidamente, apartándome el cabello de la frente. «Tuviste un accidente automovilístico. Has estado inconsciente durante días. Dijeron que no sabían si...». Hice una mueca intentando sentarme, pero un rayo me recorrió la columna. «¿Días? Estás a salvo ahora», susurró ella. «Estoy aquí». Pero algo se sentía mal, como una pieza de rompecabezas que falta en una imagen que juraste haber completado. Busqué consuelo en su rostro, pero en cambio encontré distancia. O quizás era solo la niebla en mi cerebro. No podía distinguirlo. Entró una enfermera alegre y eficiente. «Bienvenido de nuevo a la tierra de los vivos, señor Carter», dijo, hojeando los gráficos. «Es un milagro que sobrevivieras. El coche quedó destrozado». Yo dudé, volviéndome hacia Emily. «¿Recuerdo el accidente?» Su rostro se tensó solo por un segundo. Intercambió una mirada con la enfermera. «Sufrió una lesión en la cabeza», explicó la enfermera. «Hay algo de amnesia retrógrada. Es normal después de un trauma. Podría tener problemas para recordar cosas, eventos recientes, personas, incluso rostros, pero los recuerdos pueden regresar. A veces». Volví a mirar a Emily. Sus ojos se desviaron. «¿Qué? No recuerdo», pregunté en voz baja. Ella dudó. Luego sonrió demasiado rápido. «Nada que importe ahora», dijo. «Solo concéntrate en mejorar». Esa fue la primera mentira. Páginas en blanco pasé. Los siguientes días en una neblina de medicamentos, terapia y recuerdos fragmentados que bailaban justo fuera de mi alcance. Recordaba mi infancia, a mis padres, incluso a mi perro de 3er grado, pero cuando intentaba recordar los últimos años, mi trabajo, mi boda, mi matrimonio con Emily, había páginas en blanco, como si alguien las hubiera arrancado. Ella nunca se separó de mi lado. Me trajo libros, puso mi música favorita, me dio sopa, sonrió cuando le hice preguntas que no respondió. Al principio estaba agradecido, luego sospechoso. Cada vez que preguntaba sobre nuestra vida juntos, sus respuestas eran cortas, vagas, guionadas. «¿Dónde vivíamos antes del accidente?», pregunté una vez. «Oh, no lo recordarías», dijo con una risa suave. «Nos mudamos mucho, nada especial». «¿Cómo fue nuestra boda?». Sus ojos se humedecieron. «Pequeña, íntima. ¿Lloraste?». Siempre decía lo justo para cortar la pregunta, pero nunca lo suficiente para construir una imagen. No tenía sentido. Sueños silenciados y llaves misteriosas. Luego vinieron las pesadillas, flashes de fuego, gritos, la voz de una mujer gritando, no la de Emily, un teléfono apretado en mi mano, el sonido de frenos chirriando. Luego el impacto. Me despertaba empapado en sudor, respirando con dificultad. «Es solo el trauma», susurraba ella. «Tu cerebro está confundido». Pero no se sentía confundido, se sentía silenciado, como si algo estuviera siendo enterrado profundamente a propósito. A veces, en mi sueño, escuchaba una voz que decía, «No se suponía que lo supieras».
saber que, una semana después, me dieron de alta y regresé a casa. Pero hogar no me resultaba familiar. La casa estaba decorada con buen gusto, pero era fría. No había fotos familiares, solo arte abstracto, ni fotos de boda, ni risas en las paredes. Los muebles parecían nuevos, sin usar. La habitación de invitados estaba impecable, demasiado impecable. Deambulé por las habitaciones, tratando de sentir algo, lo que fuera. Mi estudio estaba cerrado con llave. Emily dijo que no lo usaba mucho. No le creí. Una noche, mientras ella se duchaba, encontré una caja debajo de la cama de invitados. Dentro había cartas, fotos, viejos recibos y algo que me heló la sangre. Un llavero con las iniciales JL. ¿Quién es JL? Pregunté casualmente durante la cena. Ella se congeló a mitad del bocado. ¿Qué? Encontré un llavero en la habitación de invitados. Debe haber pertenecido a alguien. Ella sonrió tensamente. Oh, probablemente de antes de que nos mudáramos. Esto solía ser un alquiler, ¿recuerdas? Pero no lo recordaba y empezaba a pensar que ella no quería que lo hiciera. La verdad, en susurros una noche, volví a soñar. Esta vez, más claro, estaba en un coche, conduciendo rápido. Mis manos temblaban. El salpicadero se iluminó. Una notificación de mensaje apareció en la pantalla. Lo siento, no se suponía que te enteraras así. Luego la vi a ella, Emily, llorando en una escalera, la camisa de otra persona en la mano. La voz de un hombre gritando detrás de una puerta cerrada. Me desperté jadeando, con el corazón acelerado. Emily no estaba a mi lado. Me levanté, con el corazón latiéndome con fuerza, y caminé por el pasillo. Su voz venía de la cocina. Estaba hablando por teléfono, susurrando con urgencia. Estoy haciendo todo lo que puedo. Él no recuerda nada. Solo necesito más tiempo. El suelo crujió bajo mi pie. Ella se giró sobresaltada. ¿No puedes dormir?, preguntó, demasiado rápido. No, dije lentamente. Tú tampoco, aparentemente. El despertar de la traición a la mañana siguiente, exigí respuestas. Dime la verdad, dije. ¿Quién es J? ¿Qué no me estás diciendo? Ella me miró fijamente con el rostro pálido. Daniel, dijiste que eras mi esposa. Dijiste que éramos felices. Pero cada vez que pregunto por nuestra vida, mientes. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No, mentí. Simplemente no te lo dije todo. Porque sabías que me iría, dije. Las palabras sabían amargas. Aunque no recuerde lo que hiciste. Mi cuerpo sí, mi corazón sí. Lo siento. Ella se hundió en una silla, derrotada. Ibas a dejarme. Te enteraste de la infidelidad. El accidente ocurrió justo después. Pensé, quizás esta era una segunda oportunidad. Mi mundo se tambaleó. Quería proteger lo que teníamos, susurró ella. ¿Proteger qué? ¿La mentira? El silencio cayó entre nosotros como un cuchillo. Me giré y salí de la habitación, sin saber si volvería alguna vez. Esa noche me paré junto a la ventana, mirando el mundo que ya no reconocía. No recordaba quién era, pero sabía una cosa: alguien me quitó mi vida y alguien más intentó reescribirla, y yo iba a descubrir la verdad, incluso si destruía todo lo que ella intentó ocultar. Capítulo 2. Una nueva vida, un falso comienzo. Me paré en el pasillo del hospital, apretando la endeble taza de café como si pudiera anclarme a la realidad. Pero nada se sentía real ya. El hombre que yacía en esa cama, conectado a tubos y máquinas, con los ojos fijos en el techo, era mi esposo y también un desconocido. Nathan había sobrevivido al accidente. Apenas. Los médicos dijeron que era un milagro que su cuerpo hubiera resistido. Pero el daño a su memoria, eso no se reparaba tan fácilmente. No me reconoció. Ni mi rostro, ni mi voz, ni la forma en que susurraba su nombre entre sollozos ahogados. Cuando toqué su mano, no hubo ninguna chispa de reconocimiento.
Ningún destello de conexión, solo una confusión cortés. Y en ese momento, de pie al borde de su cama de hospital estéril, me di cuenta de algo aterrador. No recordaba nada, ni nuestra boda, ni las peleas, ni la traición, y quizás, solo quizás, esa era mi segunda oportunidad. La creación de una realidad falsa. Cuando trajimos a Nathan a casa, en realidad no era su hogar para él. La casa le resultaba extraña a sus ojos. Las fotos en las paredes eran como accesorios en la vida de otra persona. Nuestra perra, Luna, ladró emocionada a su regreso, pero él se encogió y retrocedió como si fuera una amenaza. Nathan, le dije suavemente poniéndole una mano en el brazo, ella es tu perra, la entrenaste tú mismo. Él parpadeó lentamente, luego miró a Luna con curiosidad en lugar de afecto. ¿Lo hice? El silencio que siguió fue ensordecedor. Al principio hizo preguntas básicas. ¿Dónde vivíamos? ¿Cuál era su trabajo? Si teníamos hijos. Pero nunca las difíciles, nunca sobre nosotros. No preguntó si éramos felices. No, preguntó cómo había sido nuestra vida y yo no ofrecí información porque la verdad era, no éramos felices. Ya no. Desde hacía mucho tiempo, antes del accidente, nuestro matrimonio se había estado desmoronando, hilo a hilo. Largas noches de silencio, cenas pasivo-agresivas, indiferencia y algo aún peor gestándose bajo la superficie, algo que pensé que podría enterrar para siempre. Ahora se me estaba entregando el borrón y cuenta nueva que nunca me atreví a soñar. Nathan, en su inocencia amnésica, confiaba en mí. Me buscaba para que lo guiara, para que lo consolara, para que le diera las piezas de sí mismo que no podía recuperar. Y yo le estaba mintiendo, todos los días. Curé su vida como una exhibición de museo. Eliminé los rastros de las partes, y feas. Borré viejos mensajes, escondí el diario, reemplacé fotos que podrían generar preguntas. Incluso impedí que su hermana, Rachel, lo visitara. Está demasiado emocional, le dije. Podría abrumarte. La verdad, Rachel lo sabía. Ella sabía lo que yo había hecho, y si ella le contaba ahora, si ella le recordaba quién era yo realmente, todo se derrumbaría. Así que lo distancié de ella. En cambio, pinté un cuadro de nuestra vida que era sanitizado, perfecto. Un esposo y una esposa enamorados, esperando redescubrirse como personajes de una novela de Nicholas Sparks. Cociné sus comidas favoritas, que él no recordaba que le gustaran. Le conté historias de vacaciones que nunca tomamos. Sonreí, a pesar de la culpa, a pesar del peso del secreto bajo el cual me estaba asfixiando. Las grietas comienzan a formarse al principio. Funcionó. Nathan comenzó a sonreír de nuevo. Rió, torpemente a veces, pero era un comienzo. Me tomó la mano en la cena, me besó en la mejilla al despedirnos, y cada vez que lo hacía, una daga se retorcía más profundamente en mi pecho, porque todo estaba construido sobre una mentira. Una noche me paré en el baño, agarrada al lavabo, mirándome en el espejo. Mi reflejo no parecía el de un villano, pero ¿no era ese el peor tipo? El tipo que usaba una máscara de amor. Me dije a mí misma que lo estaba protegiendo, que saber la verdad ahora, mientras él era vulnerable, solo lo lastimaría, que le estaba dando paz, dándonos una segunda oportunidad. Pero en el fondo, yo sabía mejor, no lo estaba protegiendo. Me estaba protegiendo a mí misma, porque si Nathan recordaba lo que hice, si recordaba la traición, lo perdería. De nuevo, una tarde encontró un viejo cuaderno en el armario. ¿Qué es esto?, preguntó hojeando las páginas. El pánico invadió mis venas. Ese cuaderno tenía trozos de mi diario de terapia, confesiones divagantes, verdades crudas y feas que pensé que había escondido. ¿O solo algo de cuando estaba lidiando con algo de estrés
Dije demasiado rápido, arrebatándoselo de las manos. Él ladeó la cabeza. Pareces nerviosa. Solo estoy cansada. Ha sido mucho. Me estudió con ojos que eran a la vez familiares y extraños. Tengo la sensación de que hay mucho que no me estás diciendo. Forcé una risa. Todavía te estás recuperando, Nathan. Es mejor concentrarse en seguir adelante. Pero la forma en que me miró se quedó, como si una semilla de sospecha hubiera sido plantada. Esa noche no me besó para despedirse. Las grietas se estaban formando de nuevo, pero esta vez no venían de él. Se estaban astillando de mí, de la mentira que estaba viviendo, de la verdad que estaba enterrando, del miedo de que quizás él estuviera empezando a recordar. Capítulo 3. Susurros del pasado. Todo comenzó con un olor. Nathan caminaba por el jardín detrás de nuestra casa, donde las rosas acababan de empezar a florecer. Lo observé desde la ventana de la cocina, pensando en lo mucho que se parecía al hombre que yo solía amar, aunque él no la recordara a ella ni a mí. Luego se detuvo junto al arbusto de lilas. Sus dedos rozaron los pétalos y se quedó inmóvil. Se quedó allí por casi un minuto entero. Cuando entró, su rostro estaba pálido. ¿Por qué conozco ese olor?, preguntó su voz más baja de lo habitual. Me golpeó muy fuerte. Sentí... Luchó por encontrar las palabras. Algo, como un recuerdo que se me escapó antes de que pudiera atraparlo. Forcé una sonrisa. Las lilas eran tus favoritas. Tú mismo plantaste ese arbusto. Él miró sus manos. Eso explica la sensación, supongo. Pero pude verlo en sus ojos. No, lo explicaba en absoluto. Algo se había activado, una fractura en la amnesia, un susurro del pasado, las semillas de la sospecha. Después de ese día, Nathan se volvió diferente, inquieto, curioso. Empezó a hurgar en cajas en el ático, haciendo preguntas para las que yo no tenía respuestas ensayadas. ¿Quién era Kyle?, preguntó una noche, sosteniendo una tira de fotos antigua de una boda. Lo mencionaste una vez, pero no lo recuerdo. Casi se me cae el plato que estaba lavando. Kyle. El nombre era una hoja de cuchillo presionada contra mis costillas. Kyle había sido el error, la traición, lo que había enterrado tan profundamente que pensé que el tiempo lo borraría. Le di la espalda a Nathan. Era solo un amigo de la universidad. Perdimos el contacto. Una mentira. Fue más que un amigo. Él había sido la razón por la que casi dejé mi matrimonio hace 2 años. Nathan no dijo nada por un momento. Luego, en voz baja, ¿por qué aparece en tantas de nuestras fotos? Me giré lentamente. ¿Qué? Caminó hacia la mesa y colocó varias fotos. En cada una, el rostro de Kyle aparecía junto al mío, sonriendo, cerca, demasiado cerca. Tragué saliva. Solíamos salir mucho, éramos un grupo. Nathan asintió lentamente. ¿Te ves diferente con él? ¿Diferente cómo? Más ligera. Se me tensó la garganta. Tomé las fotos y las volví a meter en el sobre. No importa, eso fue hace mucho tiempo. Pero sí importaba. Importaba más que nada. Porque no le había contado toda la verdad. No le había contado que Kyle y yo nos habíamos reconectado mientras Nathan trabajaba muchas horas, ahogándose en su propio agotamiento y distancia. No le había contado la noche en que cruzó la línea, sobre el beso, sobre el hotel, sobre el momento en que traicioné cada voto que había hecho. Él nunca se enteró, o tal vez sí, y el accidente lo borró. El grito del pasado esa noche. Tuve un sueño. Nathan estaba de pie en nuestra habitación, sosteniendo una maleta. No estaba enojado, solo cansado. Lo recuerdo todo, dijo. Me mentiste, incluso ahora. Me desperté empapada, en sudor, sin aliento, sola, excepto que no lo estaba. Nathan estaba sentado en el borde de la cama,
mirando al suelo. ¿No podías dormir?, pregunté. Él negó con la cabeza. Sigo teniendo destellos, nada claro, solo sensaciones, y tu nombre, tu voz, a veces suena diferente. ¿Diferente cómo? Se giró hacia mí. Como si te estuvieras disculpando cada vez que lo dices. Mi pecho se oprimió. La culpa se había filtrado en cada palabra que pronunciaba. Él podía sentirla, incluso si aún no la entendía. Más tarde esa semana, mientras yo estaba de compras, él encontró mi diario. El que pensé que había escondido bien. Cuando regresé, él estaba sentado en la mesa de la cocina con el cuaderno abierto frente a él. «Dijiste que éramos felices», dijo sin levantar la vista. Mi corazón se hundió. Nathan. Pasó una página. «Dijiste que nunca me mentiste. Estaba tratando de protegerte». Él levantó la vista. Su rostro era indescifrable. ¿De la verdad? El silencio entre nosotros era una tormenta, y en esa tormenta me di cuenta de que el pasado no solo susurraba. Estaba gritando. ¿Qué crees que sucederá ahora que Nathan ha encontrado el diario de ella? Capítulo 4. Cuando me miró como a una extraña. Lo peor no fue que Daniel no me recordara, fue la forma en que me miró, como si yo fuera solo otra cara en un mar de personas desconocidas. Ni un destello de reconocimiento, ni una chispa, solo una cortesía distante, como si yo fuera la enfermera que le entregaba la bandeja de la comida. Me había preparado para esto. Los médicos nos advirtieron que la pérdida de memoria podría ser grave después del trauma, pero nada podría haberme preparado para el silencio desgarrador cuando entré por primera vez en su habitación de hospital y dije su nombre. Daniel. Susurré. Las lágrimas ya me empañaban la vista. Inclinó ligeramente la cabeza, sus cejas fruncidas por la confusión. Lo siento. Te conozco. Sonreí a pesar del dolor en mi pecho. Soy Evelyn, tu esposa. Su rostro no cambió. Ni siquiera... «Un tic, ¿tengo esposa?», dijo mirando sus manos como si pudiera encontrar la respuesta grabada en sus palmas. Ese momento destrozó algo dentro de mí. La sombra de otra mujer pasé los días siguientes intentando reconstruir lo que teníamos. Traje álbumes de fotos, videos de nuestra boda, la lista de reproducción con la que bailamos en nuestra luna de miel. Repetí historias que él solía contarme sobre la propuesta en la playa, la noche que nos quedamos despiertos hasta el amanecer durante un apagón, el apodo tonto que le tenía a mi gato. Él escuchó, lo intentó, pero cada respuesta se sentía mecánica, vacía, como si estuviera siguiendo el juego por mí, no porque alguna parte de él lo sintiera, y lo que es peor, empezó a alejarse. Se volvió más cercano a ella. Su nombre era Lidia. Ella afirmaba ser una amiga, una colega que había estado allí para él mientras yo estaba ocupada trabajando durante su recuperación. Pero algo en ella no me cuadraba. La forma en que se demoraba junto a su cama, la forma en que su mano rozaba casualmente su hombro cuando hablaba, la forma en que sus ojos se suavizaban solo cuando ella entraba en la habitación. Los vi reír con chistes internos que yo no conocía. Lo vi sonreírle con una calidez que ya no me mostraba a mí. Era como ver a mi esposo enamorarse de nuevo. Solo que esta vez no era de mí. La sospecha crece una tarde. Llegué temprano. Daniel y Lidia aún no me habían notado. Ella estaba sentada al borde de su cama, tomándole la mano. Sus cabezas estaban cerca, demasiado cerca. Él dijo suavemente, «Siento que te conozco más que a nadie». Y ella respondió con un medio susurro, «Eso es porque nunca te mentí». Mi corazón se desplomó. ¡Qué mentira! Ella me vio y se levantó bruscamente ajustándose la blusa. «Evelyn, no te vi allí. Entré controlada y tranquila por fuera. Vine a dejar más fotos», dije. Pero mi voz se quebró. Daniel me miró entonces, no con afecto o culpa, sino con
confusión, como si yo fuera la extraña que entraba en su espacio. Esa noche me senté en mi coche durante más de 1 hora, repitiéndome esa frase una y otra vez. Eso es porque nunca te mentí. La revelación. Al día siguiente, la confronté. Sola en la cafetería del hospital, la detuve con un tono frío y firme. Escuché lo que dijiste ayer sobre mentir. ¿Qué quisiste decir? Lidia sonrió, una sonrisa lenta y calculadora que me recorrió la espalda con escalofríos. «Oh, Evelyn», dijo, «siempre pensaste que lo tenías a tus pies, pero Daniel y yo teníamos algo antes del accidente. Él te iba a dejar, simplemente no tuvo la oportunidad». Se me cortó la respiración. Mis manos temblaron. «Estás mintiendo». Ella se inclinó, su voz afilada como el cristal. ¿Lo estoy? ¿O eres tú la mentira que él está tratando de olvidar? No dormí esa noche. Me senté junto a la cama de Daniel en la oscuridad mientras él dormía, observando cómo su rostro se contraía, con sueños de los que yo no formaba parte. Le susurré nuestros recuerdos, esperando que algo lo alcanzara, pero sentí como si estuviera hablando al vacío. Quería gritar, agitarlo y obligarlo a que me recordara, pero eso no era amor, eso era desesperación, y sin embargo, no podía soltarlo. El golpe final llegó días después. Los médicos anunciaron que sería dado de alta antes de lo previsto en contra de su consejo. Lidia lo había arreglado todo. Daniel había elegido vivir con ella durante su recuperación continua. Me quedé allí, sosteniendo la bolsa de viaje que había empacado con cuidado, viéndolos salir juntos del hospital. Ni siquiera miró hacia atrás. Me había dejado atrás, me había borrado, sin siquiera saber lo que estaba haciendo. Pero Lidia sí lo sabía, ella lo sabía todo. Y ahora yo sabía que ella estaba ocultando algo, porque justo antes de que salieran, la vi dejar caer algo de su bolso. Una memoria USB. La recogí después de que se fueron, y cuando la conecté a mi computadora portátil esa noche, lo que vi lo cambió todo. ¿Qué crees que contenía esa memoria USB? Capítulo 5. La memoria USB que no quiso soltar. En el momento en que deslicé la memoria USB en mi laptop, mis manos temblaban. No sabía qué esperar. Quizás documentos, fotos o archivos médicos. Pero una parte de mí esperaba que fuera algo ordinario, algo inocente, algo que demostrara que Lidia era solo una amiga demasiado entrometida, nada más. Pero lo que encontré distaba mucho de ser inocente. Dentro de la unidad había una carpeta titulada D&M. Al principio, no. Registré lo que eso significaba. Pero cuando la abrí y vi el primer archivo de video llamado Nuestro Secreto 01 Tomov, una fría comprensión se extendió por mí como hielo en mis venas. D&M, Daniel y Lidia. Hice clic en el primer archivo. Era una grabación granulada, claramente, filmada en secreto. La cámara debió haber estado colocada en una mesita de noche o en un estante. Mostraba una habitación de hotel. Daniel se sentó en la cama. Lidia se unió a él segundos después riendo mientras se quitaba los tacones. Y entonces lo escuché, su voz suave, familiar. «No puedo seguir haciendo esto, Lidia. Estoy casado», ella respondió al instante. «Pero no eres feliz, eso dijiste». «Lo sé, pero Evelyn no se merece esto». Se me cortó la respiración. Le di a la pausa. La imagen congelada de ellos juntos me devolvió la mirada. Había 5 videos más. No pude obligarme a verlos todos. No lo necesitaba. Ya tenía suficiente. Las marcas de tiempo se remontaban a 6 meses antes del accidente. 6 meses de traición. 6 meses en los que Daniel vivía una doble vida, dividido entre ella y yo. Y ahora ella había usado su amnesia para reescribirlo todo. Ella no solo lo ayudó a recuperarse, ella entró en un vacío y lo llenó de mentiras.
Me senté en la oscuridad, durante horas, temblando. Pensé que había perdido a Daniel por el accidente, pero la verdad era mucho peor. Lo había perdido mucho antes del choque. Él ya la había elegido a ella y ahora ni siquiera recordaba haber elegido. Pero lo que Lidia no sabía era que me acababa de entregar lo único que necesitaba. Evidencia estaba. Tan segura de su manipulación que nunca pensó 2 veces en lo que se le cayó. Pero esa memoria USB era mi llave para todo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Me vestí, imprimí fotos de los videos, escribí una cronología y empaqué la memoria USB en un pequeño sobre. No iba a irrumpir en la casa de Lidia gritando «no». Eso era lo que ella esperaba. En cambio, programé una reunión con el médico de Daniel. La doctora Ramírez dudó al principio. «Entiendo que está molesta», dijo con voz cautelosa. «Pero su recuperación depende de la estabilidad, Evelyn. Obligarlo a enfrentar revelaciones impactantes podría...» Deslicé la memoria USB por el escritorio. «Vea el primer video. Luego, dígame si realmente está en un entorno seguro». 1 hora después, me llamó de nuevo a su oficina, con el rostro pálido. «Él merece saberlo», admitió. «Y ella, Lidia, ha estado violando múltiples límites. Ese fue el comienzo. La intervención, organizamos la intervención. Requirió coordinación y cuidado. La doctora Ramírez hizo los arreglos para que Daniel viniera bajo el pretexto de un chequeo de rutina. Ella estaría allí. Yo estaría allí. Y lo más importante, también un especialista en memoria capacitado en terapia de reintegración informada sobre traumas». Cuando Daniel entró en la habitación, pareció sorprendido de verme, no enojado, solo inexpresivo. Ese vacío en sus ojos era una herida que nunca dejaba de doler. «Daniel», dije suavemente, «necesitamos mostrarte algo». Reprodujimos los primeros 60 segundos del video. Su reacción fue visceral. Se incorporó lentamente, miró fijamente la pantalla, luego se apartó como si le quemara los ojos. «Eso es... soy yo», susurró. «Pero no recuerdo nada de esto». La doctora Ramírez se inclinó. «Eso es porque la parte de su memoria que incluye estos eventos no ha regresado. Pero sucedió. Es real. Y explica mucho sobre lo que ha estado influyendo en su percepción actual de la realidad». Daniel me miró. Realmente me miró. Por primera vez en semanas. «¿Por qué nadie me dijo?», preguntó. Tragué el nudo en mi garganta. «Porque alguien no quería que lo supieras. Confrontamos a Lidia esa misma tarde. Estaba furiosa cuando llegó, claramente sin saber que habíamos expuesto su secreto. Pero cuando la doctora Ramírez presentó la evidencia y la recomendación de la Junta de que se le prohibiera visitar a Daniel durante la recuperación, su rostro se quebró. «No puedes hacer esto», gritó. «Él me ama, él me eligió». Daniel se levantó. «Ni siquiera sé quién eres», dijo con voz baja. «Me llenaste la cabeza de mentiras mientras intentaba sanar. Eso no es amor». Se volvió hacia mí, con veneno en la voz. «¿Crees que esto significa que has ganado?». Sostuve su mirada de frente. «No me importa ganar, me importa la verdad, la seguridad». La escoltó fuera. El comienzo de la verdad, el daño, estaba hecho. Daniel todavía no podía recordarlo todo, pero con Lidia fuera, la niebla comenzó a disiparse. Pasamos días juntos. Caminatas tranquilas, pequeñas conversaciones, revisitando viejos lugares. A veces traía fragmentos de memoria de vuelta, a veces no. Pero no se trataba de obligarlo a recordar, se trataba de ayudarlo a sentirse lo suficientemente seguro como para querer hacerlo. Y lentamente vi destellos de él regresar. Una sonrisa que solía darme. La forma en que me empujaba cuando divagaba. Su bocadillo favorito, almendras saladas, lo pidió al azar una tarde, aunque afirmó odiarlas solo una semana antes. No era todo, pero era un comienzo. Entonces,
Una noche, nos sentamos en el porche, el sol poniéndose bajo detrás de los árboles. Me miró y dijo, en voz baja, ¿crees que la amé más a ella que a ti? La pregunta golpeó como un puñetazo en el pecho, pero respondí honestamente, creo que estabas perdido. Y ella te dio algo que se sintió como claridad, pero no era real, porque si lo fuera, no la habrías olvidado tan fácilmente. Él permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, pero sigo recordándote a ti. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Quizás no podíamos volver atrás, pero podíamos avanzar, juntos. ¿Crees que Daniel recuperará todos sus recuerdos? ¿Y cómo afectará esto a su relación con Evelyn? Capítulo 6. Pidió ver el álbum de bodas. Luego se congeló. Habían pasado 2 semanas desde la confrontación con Lidia, desde la memoria USB, desde que las mentiras fueron desenmascaradas, una por una, como capas de papel tapiz podrido, que revelan las grietas en los cimientos. Daniel era diferente ahora, no completamente él mismo, al menos no el Daniel con el que me casé. Pero algo dentro de él había cambiado, la tensión en sus hombros había disminuido. Reía más, aunque, y fuera débilmente, hacía preguntas de verdad, y sobre todo me miraba de nuevo, sin la niebla vacía de la manipulación que empañaba sus ojos. Pero nada podría haberme preparado para lo que dijo durante el desayuno un sábado lluvioso. Revolvió su café distraídamente, con la mirada baja, luego levantó la vista y preguntó, ¿tenemos un álbum de bodas? Mi corazón dio un vuelco. Asentí, tratando de sonar tranquila. Sí, está en el armario del dormitorio, en la estantería de arriba. Él hizo una pausa. ¿Puedo verlo? Quise decir que no. Necesitaba decir que no. No porque no quisiera que lo viera, sino porque no estaba lista para ver lo que podría hacerle. ¿Y si lo abrumaba? ¿Y si desencadenaba algo demasiado pronto? Pero me tragué el miedo y me puse de pie. Claro, saqué la caja del estante con manos temblorosas. El polvo cubría la parte superior. No lo había tocado en más de 1 año. Nos sentamos juntos en Mino Disipu, el sofá, la tormenta susurrando contra las ventanas, y lo abrí. La primera página contenía una sola foto. Nosotros riendo bajo un dosel de luces. Mi velo enredado en su cabello. Me estaba besando la mejilla mientras yo reía, completamente sin pose. Él la miró durante mucho tiempo. Su pulgar rozó el borde de la foto como si intentara sentir el recuerdo. Dios, susurró. Parece que estoy tan enamorado. Lo estabas, dije en voz baja. Página tras página, pasamos. Algunas lo hicieron sonreír. Otras lo hicieron inclinar la cabeza y fruncir el ceño, como tratando de descifrar un código escrito por otra persona. Pero no fue hasta que llegamos al final, la última página, que todo cambió. Era una foto de nuestro primer baile. El fotógrafo había capturado un momento espontáneo, su frente pegada a la mía, los ojos cerrados, nuestras manos entrelazadas como una oración. Daniel la miró. Y no se movió. ¿Daniel? Pregunté suavemente. Inmovilidad, y entonces todo su cuerpo se puso rígido. Jadeo. No un jadeo pequeño, sino una inspiración violenta e involuntaria, como alguien que sale a la superficie de aguas profundas. Se agarró las sienes. Yo recuerdo esto, susurró con la voz quebrada. Esta canción, este momento, Evelyn, lo recuerdo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué recuerdas? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo. La forma en que olías, la forma en que el suelo crujía bajo nuestros pies. Tú estabas llorando. Te besé la nariz. Dije, se ahogó. Dije, si esto es un sueño, nunca quiero despertar. Yo también empecé a llorar. Eso fue exactamente lo que dijiste. Se desplomó en mis brazos, sollozando temblaba, reía y lloraba a la vez.
Está regresando, susurró. Todo está regresando. Lo abracé, lo mecí. Le besé la parte superior de la cabeza como solía hacerlo. No sabía si gritar o desmoronarme, porque esto significaba esperanza. Esperanza real e innegable, pero también una tormenta, porque si este recuerdo había regresado, el bueno, entonces los otros lo seguirían, y no sabía si estábamos listos para aquellos en los que no estábamos juntos. Al día siguiente, preguntó sobre el año anterior al accidente. Yo era diferente, les preguntó. ¿Me notaste cambiar? Dudé. Sí, un poco, pero pensé que era estrés, trabajo. Te alejaste, pero nunca imaginé. No pude terminar, no lo necesitaba. Él asintió. Recuerdo el nombre de Lidia, pero no su cara, no lo que hicimos. Esa parte todavía no está. Está bien, dije, no tienes que apresurarte. Pero por dentro estaba aterrada. ¿Y si él recordaba y me culpaba? ¿Y si la versión de sí mismo que engañó regresaba y se quedaba? Esa noche no pudo dormir. Lo encontré en la sala de estar alrededor de las 2 a.m., mirando su propio reflejo en la pantalla oscura del televisor. Parecía atormentado. ¿Alguna vez crees que fui un mal hombre?, preguntó sin mirarme. La pregunta me dejó atónita, pero me senté a su lado y respondí honestamente. Creo que era su nombre roto, y creo que Lidia se aprovechó de eso. Pero aún así, lo permití. Sí, dije con la voz quebrada, pero estás aquí, y lo estás intentando, y eso cuenta. Se giró hacia mí lentamente. ¿Qué pasa si lo recuerdo todo y me odio a mí mismo? Le tomé la mano. Entonces te recordaré cómo amarte a ti mismo de nuevo. Unos días después sucedió. Estaba reorganizando los cajones del escritorio, tratando de reconstruir algo de normalidad. De repente, escuché el sonido de una pluma cayendo, luego silencio. Cuando entré en la habitación, él sostenía un collar, uno que no había visto en años. Supe al instante lo que era, una cadena de oro barata con un pequeño dije, una L. Se volvió hacia mí, con expresión inexpresiva. «Esto no es tuyo», dijo. Negué con la cabeza. «Recuerdo dárselo a ella», dijo, suavemente. «El día que fuimos a la cabaña, te dije que estaba en un viaje de negocios. Mi corazón se oprimió, me miró, te traicioné, y ahí estaba, el recuerdo, el momento, la verdad completa, de vuelta. Te traicioné», repitió, «y no sé cómo volver de eso». Me arrodillé a su lado. «Ya lo has hecho», dije, «porque ahora lo ves. Y el hombre con el que me casé, el verdadero tú, nunca lo volvería a hacer. Pero ¿cómo puedes confiar en mí?» «Todavía no», admití, «pero quiero hacerlo, y creo que eso importa». Él me rodeó con los brazos, su frente pegada a la mía de nuevo, justo como en la foto. Esa noche, susurró mientras estábamos acostados en la cama, «Si alguna vez quieres irte, no te detendré». Me volví hacia él. Si hubiera querido irme, me habría ido cuando olvidaste quién era yo. Él no respondió, pero sentí sus lágrimas en mi hombro. Capítulo 7. La carta que escribió antes del accidente y nunca envió. Todo empezó con una chaqueta olvidada. Daniel había estado limpiando el armario de la habitación de invitados, algo que rara vez tocaba, especialmente desde el accidente. Decía que le hacía sentir como si estuviera descubriendo fragmentos de la vida de un extraño. Yo lo entendía. El hombre que solía ser era todavía medio fantasma, rondando los rincones de nuestra casa, incrustado en viejos recibos, libros, polvorientos y ropa escondida que no recordaba haber comprado. Estaba en la cocina cuando escuché su voz. «Evelyn», algo en su tono me hizo soltar el paño de cocina y apresurarme. Sostenía un sobre doblado. «Encontré esto en el bolsillo interior», dijo, mirándolo como si fuera a morder. «Tiene tu nombre». Se me cortó la respiración.
Tomé el A sobre con cuidado. La letra era suya, definitivamente suya, inclinada y afilada, como solía ser antes de que los temblores en su mano después del accidente la suavizaran. Mi nombre estaba escrito en tinta que se había desvanecido ligeramente con el tiempo, Evelyn, sin fecha, sin dirección de remitente, solo Evelyn. ¿Quieres leerla?, pregunté con la garganta tensa. Él asintió. Creo que la necesito. Así que nos sentamos juntos en el borde de la cama. Desdoblé la carta con dedos temblorosos y comencé a leer. Evelyn, si estás leyendo esto, supongo que no tuve el coraje de decírtelo a la cara, y por eso lo siento. No sé por dónde empezar. O quizás sí, y simplemente no quiero hacerlo. He cometido un error, uno grande. De esos que no solo rompen promesas, sino que rompen personas. No se suponía que pasara. Esa noche en el retiro, Lidia era solo alguien en quien confié. Le conté cosas que debí haberte contado a ti. Fui débil, solo, cansado de fingir que estaba bien. Y luego sucedió. Una vez. Eso fue todo. Pero una vez fue suficiente para cambiarlo todo. Hice una pausa. Mi visión se nubló por las lágrimas. Daniel no se había movido. Sus ojos estaban fijos en el papel, sus labios ligeramente entreabiertos, como si intentara inhalar la verdad con cada aliento. Sigue, susurró, y lo hice. Quise decírtelo en el momento en que regresé, pero luego te vi esperándome en el aeropuerto sonriendo, sosteniendo ese ridículo cartel de bienvenida, y no pude. Me dije a mí mismo que lo arreglaría, que te demostraría, que era el hombre que creías que era, pero no pude quitármelo de encima. La culpa, la forma en que Lidia me miraba como si ahora poseyera una parte secreta de mí. Y tú, fuiste tan buena conmigo. Eso lo empeoró todo. Seguía pensando que confesaría, pero cada día que pasaba, el peso se hacía más pesado y el cobarde en mí se hacía más fuerte. Él cerró los ojos mientras yo leía. Pude ver su mandíbula tensarse, las lágrimas acumulándose de nuevo en las esquinas. Pero no me detuvo. Él lo necesitaba. Nosotros lo necesitábamos. No sé qué harás cuando te enteres. Quizás te vayas, quizás grites. Tienes todo el derecho. Pero antes de que lo hagas, por favor, cree esto, te amo. Nunca dejé de hacerlo, me equivoqué. Pero no fue porque no te amara, fue porque tenía miedo. No de perderte, sino de no merecerte. Todavía no te merezco, Daniel. El silencio cayó. El tipo de silencio que pesa como una niebla que se niega a disiparse. Bajé la carta y lo miré. Él estaba llorando. No una o dos lágrimas, sino sollozos completos y destrozados, de esos que vienen de lo más profundo, de años de arrepentimiento enterrado por demasiado tiempo. ¿Yo escribí eso?, preguntó con la voz quebrada. Asentí. ¿Lo hiciste y nunca te la di? No. Se cubrió la cara con las manos. Quise decir cada palabra. Puse la carta sobre la cama y me arrodillé frente a él. La escribiste antes del accidente, dije suavemente, pero quizás no estabas listo entonces. ¿Y ahora? Lo miré a los ojos. Ahora sí lo estás. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran y la casa quedara en silencio, nos sentamos en el porche. Las estrellas estaban inusualmente claras. Me tomó la mano. Sé que no merezco el perdón, dijo, pero quiero pasar el resto de mi vida ganándolo. Le apreté los dedos. Empieza por perdonarte a ti mismo, susurré. Él no respondió, pero asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. La carta se convirtió en un punto de inflexión. No solo para él, sino para nosotros. Porque esa confesión, escrita 2 décadas atrás, finalmente había sido pronunciada en voz alta. Y con ella llegó la claridad. Que nuestro matrimonio no se construyó sobre la perfección, se construyó sobre la elección de quedarse,
de sanar, de intentarlo de nuevo, incluso después de todo. Pero justo cuando pensé que el pasado estaba completamente detrás de nosotros, algo más salió a la superficie. No una carta, no un recuerdo, sino un video, uno que no sabía que existía, y lo que vi en él cambió todo. ¿Qué crees que contenía ese video y cómo afectará lo que Daniel y Evelyn han reconstruido? Capítulo 8. El video que nunca debí encontrar. 2 días después de leer la carta, Daniel y yo empezamos a revisar cajas viejas en el ático. Estábamos en una tranquila misión de redescubrimiento. Cada foto, cada recuerdo polvoriento, cada sobrerroto se sentía como una pieza de rompecabezas en la reconstrucción de una vida que apenas empezaba a recordar. Al principio era algo ordinario: anuarios de la escuela, decoraciones de boda, ropa de bebé, y entonces encontré la videocámara. Estaba enterrada en una caja de zapatos etiquetada 2002, viaje de aniversario. Daniel frunció el ceño. Recuerdo ese viaje, más o menos. Me sorprendiste con una cabaña en las montañas, le recordé. Pasamos un fin de semana aislados por la nieve, solo nosotros. Él sonrió suavemente. Eso suena a algo que yo haría. Le entregué la cámara. Veamos qué recuerdos tenemos. La conectamos al viejo televisor del dormitorio. La mayoría del metraje era dulce. Tomas de nosotros bailando torpemente en la pequeña sala de estar, jugando a las cartas, riendo con malvaviscos quemados. Y entonces comenzó a reproducirse un clip diferente. La confesión grabada: no había nieve en este video, ni montañas, solo una habitación de hotel con poca luz. Daniel estaba solo, sentado al borde de una cama, claramente sin darse cuenta de que la cámara seguía grabando. Se veía más joven, cansado, desaliñado. La marca de tiempo parpadeaba: 13 de febrero de 2002, 2 semanas después de nuestro viaje. Se frotó la cara, exhaló con fuerza y habló. «No puedo hacer esto», dijo a la habitación vacía. Pensé que si confesaba, las cosas se arreglarían. Pero incluso escribir esa carta no se sintió suficiente. Sigo pensando en Evelyn, en la expresión de su rostro, si alguna vez se entera. Y Lidia, Dios, qué error. Ella quiere más. Cree que tuvimos algo real, pero amo a Evelyn. La amo. Solo me perdí por un minuto y ahora no sé cómo encontrar el camino de regreso. Mi corazón se detuvo. Los ojos de Daniel estaban pegados a la pantalla. Parecía aturdido, vacío. Puse pausa. Él susurró. «Yo no recuerdo haber dicho nada de eso». «Está bien», dije suavemente. «Por eso lo estamos viendo, para que podamos recordar». Volví a pulsar reproducir. «Voy a borrar esto. Tengo que hacerlo. Ella no puede saberlo. No ahora. No así. Si alguna vez viera esto, lo destruiría todo». Se puso de pie. Caminó hacia la cámara y luego la pantalla se puso negra. El silencio llenó la habitación. No un silencio de paz, sino uno de rendición de cuentas. Daniel se recostó contra las almohadas con los ojos distantes. «Quise decírtelo», dijo después de un largo momento. «Incluso en ese entonces». «Lo intentaste», respondí. «Escribiste la carta, filmaste esto». «Pero no lo llevé a cabo. Lo enterré. Te enterré en una mentira». Le tomé la mano. «No», dije, «te enterraste a ti mismo y ahora finalmente estás desenterrándote». Él parpadeó, como si intentara enfocar a través de la niebla de su propio pasado. «Todavía no entiendo por qué filmé eso. Porque una parte de ti necesitaba que la verdad existiera en algún lugar», susurré. Aunque tardara 20 años en encontrarse. La revelación de Lidia esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta pensando en cuántas versiones de Daniel había convivido a lo largo de los años. El hombre del que me enamoré, el hombre que me traicionó, el hombre que olvidó,
Y ahora, el hombre que intentaba desesperadamente expiar sus errores. Pero había una versión que aún no había enfrentado, la que hizo que Lidia creyera que era más que un error. Necesitaba escuchar su versión, no para castigar a Daniel, sino para finalmente cerrar el círculo. A la mañana siguiente le envié un mensaje. Era simple: necesitamos hablar, cara a cara. Ella respondió en cuestión de minutos. Estaba esperando esto. Nos encontramos en un pequeño café a las afueras de la ciudad. No la había visto en más de 18 años. Se veía mayor, más dura, no amargada, pero endurecida. No esperaba que alguna vez me contactaras, dijo, revolviendo su café. No esperaba encontrar un video de Daniel hablando de ti, respondí. Su cuchara se detuvo a mitad de camino. Ella suspiró. Así que, ya lo sabes. Sé lo suficiente, pero quiero saber por qué nunca dijiste nada. Me miró a los ojos, y lo que dijo a continuación cambió todo, porque estaba embarazada. Me quedé helada. El café pareció disolverse a mi alrededor. Ella continuó. Durante unas semanas al menos, tuve un aborto espontáneo. Nunca se lo conté a Daniel. Él ya había cortado la relación. Dijo que fue un error, que te amaba a ti. No respiré. Estaba enojada, claro, añadió. Pero también me di cuenta de que hablaba en serio. Vi la forma en que hablaba de ti. No había lugar para mí en esa imagen. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque no quiero seguir cargando con esto. El secreto, el resentimiento, lo dejé ir hace mucho tiempo, pero supongo que una parte de mí siempre esperó que te enteraras y finalmente vieras toda la verdad. Me puse de pie. Ahora lo hago. De camino a casa sentí una extraña mezcla de paz y dolor. Hubo tantas traiciones, algunas intencionales, otras enterradas, olvidadas o silenciadas por el miedo. Pero ahora, por primera vez en 2 décadas, tenía la historia completa. Daniel no solo perdió la memoria, perdió la oportunidad de expiar sus errores en tiempo real, pero ahora estaba listo. Y yo también. Esa noche le di el video para que se lo quedara. No quiero volver a olvidar, dijo, sosteniéndolo como si fuera de cristal. Ni siquiera las peores partes. Necesito recordar lo que hice. Bien, dije, porque solo entonces podremos avanzar de verdad. Pero aún faltaba una última pieza, una verdad que no había enfrentado, no sobre él, sino sobre mí. Porque en esos 20 años no solo había sido la traicionada, también había cometido errores, y uno de ellos podría ser el secreto más grande de todos. ¿Qué crees que es el secreto más grande que Evelyn ha guardado? Capítulo 9. El secreto que le guardé todos estos años. La noche después de encontrarme con Lidia, me senté en la sala de estar durante horas, con la videocámara en mi regazo. Daniel se había acostado temprano. Su energía había estado baja desde que vio ese metraje. No había hablado mucho, solo un suave beso en mi frente y un susurro: «Gracias por quedarte». Miré la pantalla en blanco del televisor, la cámara silenciosa, y me di cuenta, habíamos descubierto casi todos los secretos, sus secretos, pero aún quedaba el mío. No era algo que hubiera enterrado deliberadamente, no al principio, pero una vez que tomé la decisión de mantenerlo en silencio, este se convirtió en parte de mí. Se volvió más fácil, más seguro. Después de todo de que habría servido en aquel entonces, él ya se estaba alejando de mí, ya estaba ocultando cosas, así que me convencí de que era lo mejor. Pero ahora, después de todo, después de cartas, mentiras, tiempo perdido y Lidia, él merecía la verdad, incluso si destrozaba lo que estábamos reconstruyendo lentamente. A la mañana siguiente lo encontré afuera, tomando té en el porche trasero. Veía cansado, pero presente, despierto de una manera que no había estado en semanas.
Recuerdo esta vista, dijo, mirando la niebla matutina que se cernía sobre el jardín. Solías plantar tulipanes aquí. Todavía lo hago, respondí. Simplemente aún no los has visto florecer. Él sonrió débilmente. Me senté a su lado. Hay algo que necesito contarte, dije. La sonrisa se desvaneció. Su cuerpo se tensó, pero no interrumpió. Esperó. Así que se lo conté. Fue hace 20 años, comencé, justo después de que me enteré de lo tuyo con Lidia. Yo aún no había dicho nada. Tú no sabías que yo lo sabía, pero sí lo sabía. Él inhaló lentamente, se preparó. Iba a dejarte, continué. Había hecho una maleta, incluso había buscado abogados de divorcio. Él no habló, pero luego me enteré. Estaba embarazada. Su cabeza se sacudió ligeramente, como si hubiera sido abofeteado por un fantasma. «Espera», dijo con voz ronca. «No teníamos hijos entonces». Asentí. «Lo perdí a las 8 semanas». Daniel miró sus manos. Temblaban. «Nunca me lo dijiste». «No». «¿Por qué?» «Porque estaba enojada. Porque estaba herida. Porque no quería que pensaras que un bebé era la razón por la que me quedaba». Hice una pausa. «Pero más que eso, no quería que te quedaras por culpa». Se puso de pie, caminó unos pasos y se agarró a la barandilla del porche como si fuera a caer. «Así que todo ese tiempo», susurró, «pensé que había arruinado tu confianza, pero no sabía que nosotros teníamos algo más también». Lo tuvimos. Se volvió hacia mí, lágrimas en sus ojos. ¿Fue un niño o una niña? Nunca lo supe. Se sentó de nuevo, todo su cuerpo colapsando hacia adentro. «Sigo pensando que no puede haber más sorpresas», dijo, «que lo peor ya pasó, pero cada vez que quitamos una capa, hay más». Le tendí la mano. «No te lo dije para hacerte daño, ni para castigarte. Te lo dije porque si vamos a reconstruir esto, no puedo guardarme nada». «Ya no», él asintió. «Me alegra que me lo hayas dicho», dijo, «aunque me rompa». «No», dije, «esto no nos romperá, nos liberará». Más tarde esa tarde fuimos al parque, no para hablar, solo para existir en el mismo espacio de nuevo, para respirar juntos, sin viejas sombras ahogando el aire entre nosotros. Mientras estábamos sentados en un banco cerca del estanque, Daniel se volvió hacia mí. «No recuerdo lo que sentí cuando me dijiste que estabas embarazada», dijo en voz baja. «Nunca tuviste la oportunidad, ¿cierto? Pero ahora desearía haberla tenido». Una pausa. «¿Me lo habrías dicho si no hubiera perdido la memoria?» Esa pregunta quedó en el silencio como un arma cargada. «No», admití, «probablemente no». Él asintió. «Eso es justo». Esa noche abrí la última caja en el ático. Dentro había viejos diarios míos de principios de los 2000. Los hojeé y encontré una entrada del día en que perdí el embarazo. No creo que pueda decírselo. No ahora. No cuando todavía estoy sangrando, no solo físicamente, sino por dentro. ¿Cómo puedo llorar con alguien que ya me ha traicionado? Quizás esto sea una señal, que estoy destinada a marcharme en silencio, que algunas verdades son demasiado pesadas para compartir. Volver a leer eso hizo que algo cambiara en mí. Ya no era esa mujer. Había elegido el silencio por supervivencia, pero ahora estaba eligiendo la verdad por fortaleza. Daniel y yo no hablamos mucho durante los siguientes 2 días, pero algo cambió entre nosotros. Ya no había más fingimiento, ni más papeles. No éramos marido y mujer, ni traidor y traicionada. Éramos 2 personas rotas, sosteniendo las piezas al descubierto. Y finalmente, estábamos eligiendo volver a unirlas como iguales. Pero el pasado aún no había terminado con nosotros, porque mientras empacaba la última de las cajas del ático, encontré algo encajado detrás del aislamiento, una pequeña cinta de casete negra.
sin etiqueta, sin marcas. Casi la descarté hasta que reconocí la letra en la caja para ella. Solo si pregunta. Era de Daniel. Y estaba fechada en marzo de 2005. 3 años después de todo. 3 años después de la infidelidad. Después del aborto. Después de que intentamos seguir adelante. Bajé las escaleras, sosteniendo la cinta como si fuera radioactiva. ¿Daniel? Lo llamé, él levantó la vista de la cocina. Sostuve el casete. Creo que me debes una verdad más. Él parpadeó. Nunca he visto eso. Tu letra dice lo contrario. Encontramos una vieja grabadora en un cajón. Metimos la cinta, pusimos play. Y lo que escuchamos lo cambiaría todo de nuevo. ¿Qué crees que Daniel grabó en esa cinta y cómo crees que afectará la relación entre él y Evelyn ahora que han revelado todos sus secretos? Capítulo 10. El casete que guardaba la verdad final. La cinta hizo un suave clic al empezar a reproducirse. Al principio hubo un zumbido bajo, como el sonido del aire viejo, y luego la voz de Daniel, más joven, más temblorosa, más vulnerable de lo que nunca la había escuchado. Si estás escuchando esto, significa que no tuve el coraje de decírtelo a la cara. Hizo una pausa, su respiración audible. No sé si todavía estamos juntos. Ni siquiera sé si alguna vez encontrarás esto. Pero lo grabé de todos modos porque necesitaba que tú lo escucharas. No nadie más, solo tú. Miré a Daniel, el Daniel presente. Tenía los ojos muy abiertos, vacíos de incredulidad. No recuerdo haber hecho esto, susurró. Puse pausa. ¿Quieres seguir? Él asintió. Tengo que hacerlo. Hay tanto que nunca dije, continuó la cinta. Como lo mucho que me odié después de la infidelidad, cada single día, ni siquiera me gritaste, esa fue la peor parte, simplemente me miraste como si ya no fuera el hombre con el que te casaste, y tenías razón, no lo era, pero lo que nunca te dije, la parte que me enfermó durante años, fue que no fue solo una noche, no al principio, fueron meses. Mi corazón se apretó. Yo no había sabido eso, había sospechado, pero escucharlo decirlo así era otra cosa. Ella me dijo que me amaba, yo le dije que no la amaba, y lo decía en serio, pero el daño ya estaba hecho. Quedaste embarazada alrededor de la época en que terminé con Lidia, por eso nunca me enteré, no me lo dijiste, y entiendo por qué. Daniel, a mi lado, se pasó una mano por la cara temblando. No sabía que había recordado eso. ¿Cómo demonios grabé esto? Seguía diciéndome a mí mismo que podía arreglar las cosas, que si seguía siendo un buen esposo de ahí en adelante, quizás borraría lo que hice. Pero cada vez que te veía sonreír, cada vez que tocabas mi mano y decías, te perdono, sin decirlo realmente, sabía que te estabas rompiendo en silencio. Así que empecé a escribir cartas. Nunca las envié. Están en el ático. Quizás ya las encontraste. Las había encontrado. Algunas, pero no todas. Hay una cosa más. Algo que nunca le he contado a nadie. Ni siquiera a Lidia. La voz de Daniel en la cinta vaciló. Antes de casarme contigo, estuve prometido con otra persona, su nombre era Marisa. Me quedé helada. ¿Qué? Me dejó 2 meses antes de la boda. Dijo que era demasiado frío, demasiado distante, que no sabía amar correctamente. Creo que tenía razón. Así que cuando te conocí, cuando me sonreíste como si fuera digno, me aferré a ti como a un salvavidas. Me dije a mí mismo que nunca lo estropearía, y luego lo hice. Y ahora, si has encontrado esta cinta y todavía me amas de alguna manera, espero que sepas que nunca dejé de amarte, incluso cuando no lo merecía. Silencio. Luego, clic, nos quedamos sentados allí, en silencio, sin música, sin viento, solo verdad cruda, desenterrada
e ineludible, la voz de Daniel, más vieja ahora, justo a mi lado, rompió el silencio. No, la recuerdo a ella, Marisa. Ese nombre no significa nada para mí, pero significó algo, dije. ¿Ella te cambió? Supongo que sí. Me miró. Quise decir lo que dije en esa cinta. No te merecía, pero nunca dejé de amarte. Esa fue la última pieza, no la infidelidad, no la pérdida de memoria, ni siquiera el hijo que perdimos, sino esto, este momento de ver la imagen completa, de finalmente conocer al hombre completo con el que me había casado. Este era el final del camino y el comienzo de algo nuevo. Pasaron las semanas, empezamos terapia juntos e individualmente. Hablamos más de lo que habíamos hablado en las últimas 2 décadas juntas. A veces dolía, a veces sanaba, a menudo hacía ambas cosas. Pero seguimos adelante, porque por primera vez estábamos reconstruyendo algo real. No una actuación, no una rutina de supervivencia, sino amor. Marcado, imperfecto, pero verdadero. Una mañana, mientras limpiaba el ático por última vez, encontré una última carta en una caja de zapatos escondida detrás del aislamiento. Estaba dirigida a mí, sin fecha, solo 2 palabras en el frente: si olvido. Dentro, con la letra de Daniel: si alguna vez pierdo la memoria, recuérdame quién fui. Pero más importante, recuérdame quién eres, porque si olvido todo lo demás, espero no olvidar nunca que amarte fue lo mejor que hice. Bajé la carta, con lágrimas en los ojos. Él estaba sentado en el sofá, leyendo. La entregué, la leyó en silencio. Luego me miró y susurró: gracias por no rendirte. No somos perfectos, nunca lo seremos, pero ahora cuando la gente pregunta qué salvó nuestro matrimonio, no la infidelidad, no las mentiras, ni siquiera la pérdida de memoria, yo digo esto: la verdad, toda ella. No importa lo tarde que llegue. La verdad fue lo que nos dio una segunda oportunidad meses después. Renovamos nuestros votos. No en una iglesia, no delante de nadie, solo nosotros 2, un banco, un jardín lleno de tulipanes en flor. Él escribió los suyos esta vez, yo también. Y mientras estábamos allí, con las manos temblorosas, los corazones firmes, me di cuenta. El perdón no se trata de olvidar, se trata de elegir amar incluso con las cicatrices. Y algunas cicatrices brillan más que el oro.